Bien, iniciamos la actividad de hoy pues viendo algunas diapositivas con temáticas nuevas. Por ejemplo, el tema de la elasticidad de los cuerpos. En la naturaleza encontramos diversos materiales. Y estos materiales pues están recogidos si son como elementos químicos en la tabla periódica de elementos químicos. Son diversos materiales. Los objetos que se pueden construir, al menos en materiales sólidos, con algunos materiales de la naturaleza, todos están sujetos a elasticidad, uno más que otro, definiéndose a la elasticidad como la propiedad que tiene un determinado cuerpo para cambiar su forma cuando a ellos se les aplica una fuerza. Pero si luego se retira, recobra su forma original. Entonces, ¿cuántas veces, por ejemplo, tenemos en nuestra mano un resorte? Al aplicar una fuerza, pues se deforma. Pero si retiramos, vuelve a su estado o forma original. Eso se llama elasticidad. Si ya no recobra la forma original, después de retirarse la fuerza, el material ya no se llama elástico, sino plástico, como la plastilina, por ejemplo, ¿no? Si usted le aplica una fuerza, pues lo deforma. A una barra de plastilina la deforma. Pero si retira la fuerza, pues ya la plastilina no recobra su forma original. Ahí por eso decimos que es un material plástico, ¿no? Entonces, elasticidad cuando se retira la fuerza que lo ha deformado y vuelve a su forma original. Pero esta elasticidad que tiene un cuerpo no es indefinida, ¿no? Sin límite, tiene un límite. Cuando se sobrepasa ese límite, pues el material queda deformado en forma permanente o puede llegar inclusive a romperse. Entonces pierde su forma definitivamente cuando ya rebasamos el límite de la elasticidad. Bueno, la elasticidad, como dije antes, pues se difiere a la calidad del material, ¿no? No es lo mismo la elasticidad del hierro que el cobre, del aluminio o de la madera. Cada uno de ellos tiene un grado de elasticidad. Por eso en física pues se ha establecido tablas con llamados módulos de elasticidad y los ingenieros cuando construyen alguna obra donde emplean estos materiales pues tienen que considerar estos valores, ¿no? Que se llaman módulos de elasticidad. Bien. Entonces, hablando de elasticidad, pues tenemos que involucrar a las leyes físicas. Una ley que tiene que ver con la elasticidad se llama ley de Hooke. Allí vemos, por ejemplo, en la lámina un resorte que se alarga cuando se coloca una carga, un peso, ¿no? Entonces, allí se deforma dándole mayor longitud al resorte. Entonces, opera una fuerza que se llama fuerza elástica y fue estudiada por Robert Hooke, ¿no? Y que establece una ley que habla que el alargamiento en longitud que experimenta un material elástico es directamente proporcional a la fuerza, en donde interviene pues una constante que se le llama módulo de elasticidad. Ahí está la fórmula F igual menos K por X, siendo X el alargamiento. El signo menos significa que es opuesto al alargamiento. Si se alarga hacia abajo, la fuerza está dirigida hacia arriba, o sea, contrario. Por eso es que aparece el signo menos. Es proporcional, sí,
pero en sentido opuesto al alargamiento. Este alargamiento, muchos físicos le llaman elongación. Significa lo mismo, alargamiento o elongación. Se lo representa con la letra X. Ley de Hooke, recuerden esto, aplicada a la elasticidad, especialmente de resortes. Los módulos de elasticidad que tienen que ver con el alargamiento, ¿no?, reciben nombre exclusivo de los investigadores que lo hicieron al inicio, ¿no? El módulo de Young es el módulo de elasticidad longitudinal, y como lo dije antes, los ingenieros que utilizan diversos materiales tienen que considerar una tabla de elasticidad referida a los módulos. El módulo de Young tiene que ver entonces con la constante elástica que opera en el alargamiento, especialmente de materiales en longitud, por ejemplo, en el caso de resorte. Este módulo resulta de la definición, en este caso, del módulo de Young, dividiendo el esfuerzo que se representa con un símbolo parecido a la O, dividido para la deformación unitaria. El módulo de Young se lo representa con la letra E. Entonces, si se descubre la definición del esfuerzo y la deformación unitaria, tendríamos una nueva fórmula. Allí tendríamos para el esfuerzo, fuerza sobre superficie o área, y para la deformación unitaria, el incremento o variación de la longitud sobre la longitud inicial. En todo caso, el módulo de Young tiene que ver con la compresión dividido para la deformación. Eso se llama elasticidad o módulo de Young. Esto refiriéndonos a la elasticidad en longitud. Recuerde que los materiales no solo se deforman en longitud, también pueden deformarse en la sección del área o en el volumen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de deformarse en volumen, entonces algunas medidas se contraen o se estiran, ¿no? Eso es, por ejemplo, con la compresión, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, comprime un material, reduce la longitud, pero también amplía el área transversal, ¿no? Y con eso pues reduce el volumen. Entonces son cosas que se van a ir viendo a medida que se presenten los problemas propuestos. Entonces el módulo de elasticidad puede dar como efectos reducción de longitudes, disminución de áreas o disminución de volúmenes. La energía potencial elástica en resortes. Esto ya lo hemos aplicado en algunos problemas anteriores cuando hablamos de trabajo o energía, ¿no? En la que intervienen pues energía cinética, energía potencial por efecto de la gravedad o energía potencial por efecto de la elasticidad de un resorte. Ahí tenemos una fórmula que permite calcular la energía potencial elástica de un resorte. Ustedes notan en la imagen, un resorte tiene un tamaño y luego que se aplica una carga, este se reduce una longitud X. Entonces, para saber cuál es la energía potencial elástica, habría que aplicar una fórmula que menciona que es el producto de un medio por la constante elástica del resorte o módulo de elasticidad por el cuadrado de la longitud que se deforma.
La deformación puede implicar una compresión o estiramiento, o también en muchos casos, si se trata de un resorte, puede implicar que se retuerza, ¿no? Se retuerza. Hay un torque que funciona allí para deformarlo, y entonces tendríamos allí también que considerar ese aspecto, ¿no? Como para interesarnos en la elasticidad de un resorte. Y ahora el tema central, que es lo que continúa siguiendo la secuencia del texto: impulso y cantidad de movimiento. El impulso lo vamos a representar con la letra I mayúscula, y para los físicos el impulso es una magnitud vectorial que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza que se aplica. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando usted se impulsa, por ejemplo, para una competencia atlética, debe imprimir una fuerza. Y entonces esa fuerza tendrá una dirección y sentido que es la misma dirección y sentido que va a tener el impulso. En física, pues al impulso se lo define como un producto entre fuerza y tiempo. Si usted multiplica esas dos magnitudes, fuerza por tiempo, obtiene lo que en física se llama impulso, y también es un vector. El tiempo, lógicamente, en donde va a actuar para calcular el impulso es sumamente pequeño, ¿no? No es un tiempo muy considerado. Siempre son fracciones de segundo en el que actúa una fuerza impulsiva, es decir, en la que usted va a iniciar un movimiento. Hemos siempre escuchado: toma impulso, toma impulso. Eso significa que aplique una fuerza en un determinado tiempo muy pequeño. El impulso, repito, es una magnitud vectorial que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. La unidad que resulte allí sería de fuerza por la unidad de fuerza, que sería Newton, por el tiempo, que es el segundo. Entonces la unidad queda Newton segundo. Cuando usted vea eso, una unidad de medida Newton segundo, eso significa una unidad de impulso. ¿Y qué es cantidad de movimiento lineal? Es otra magnitud. Cantidad de movimiento. También para algunos físicos, a esta frase cantidad de movimiento le resumen con el término momentum lineal. Momentum lineal. Y vamos a representarle siempre con la letra P minúscula. Bien. Cuando hablamos de cantidad de movimiento o momentum lineal, también estamos hablando en física de una magnitud vectorial. Es decir, es un vector que tiene la misma dirección y sentido que el de la velocidad. Por lo tanto, la cantidad de movimiento lineal está relacionada con la velocidad que tiene un cuerpo en el movimiento. De allí que si usted multiplica la masa de dicho cuerpo por la velocidad, masa por velocidad, se obtiene lo que llamamos cantidad de movimiento o momentum lineal. Este producto determina entonces una magnitud vectorial que para nuestro caso le representamos con la letra P minúscula. P minúscula va a representar la medida de la cantidad de movimiento lineal. Entonces, no es lo mismo la cantidad de movimiento que tiene un vehículo sin pasajeros, solo va el conductor, que un vehículo que lleva pasajeros. ¿Por qué? Porque al llevar pasajeros la masa aumenta.
la masa aumenta. Entonces, al aumentar la masa, aumenta la cantidad de movimiento. Sin pasajero, pues, no lleva mucha masa y la cantidad de movimiento lineal, o sea, en traslación, disminuye. Tenga en cuenta eso. Siempre hay que hacer reflexión. Términos que vamos a utilizar ahora es impulso y cantidad de movimiento. También la cantidad de movimiento se da en la rotación y ahí hablamos de cantidad de movimiento angular. En la imagen usted puede ver a una señorita que está girando, tomando su cuerpo como eje, con los brazos extendidos. Allí, en la primera parte, con los brazos extendidos, la velocidad angular es pequeña, no gira con gran velocidad. Pero si recoge los brazos como está en la imagen de abajo, si recoge los brazos, o sea, los coloca junto al cuerpo, usted debe dar cuenta que la velocidad angular aumenta, o sea, el número de vueltas es más rápido, gira más rápido. ¿Por qué se da eso? Porque en el momento en que estira los brazos, ¿sí? El momento de inercia cambia. Momento de inercia. Recuerde que ese término lo analizamos en dinámica rotacional. Inercia es masa por radio cuadrado. Si el radio aumenta, el momento de inercia aumenta. Si el radio disminuye, el momento de inercia disminuye. Entonces, cuando hablamos de cantidad de movimiento angular, tenemos que relacionar el momento de inercia. ¿Pero con qué? Con la velocidad angular. Si queremos mantener la misma cantidad de movimiento angular, el producto del momento de inercia por velocidad angular siempre debe conservarse. Si disminuye la velocidad angular, el momento de inercia debe aumentar. Y lo contrario, si el momento de inercia se hace menor porque el radio se hizo menor, la velocidad angular debe aumentar. Entonces, eso explica, cuando hablamos de cantidad de movimiento angular, que debemos multiplicar siempre el momento de inercia por velocidad angular. Y se explica en algunos fenómenos de aplicación práctica. Han visto, al menos en videos, en películas, cómo es el accionar de un deportista que hace peripecias o su actuación está en una pista de hielo, ¿no? Una pista de hielo en la que está deslizándose en patines, como la señorita que vemos en la imagen. Entonces hemos visto que va girando, girando, girando a gran velocidad y de pronto abre los brazos y se detiene o gira lentamente. Allí está aplicado esta ley física, que se llama cantidad de movimiento angular y representa el producto del momento de inercia por la velocidad angular. Bien. Pero haber sido explícito ahí. Así como hablamos de la cantidad de movimiento angular de un cuerpo como el de la señorita que vimos anteriormente, también podemos hablar de una partícula, de algo muy pequeño. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar el radio vector por la cantidad de movimiento lineal.
radio vector por la cantidad de movimiento lineal. El radio vector siempre se lo va a medir desde el eje a la partícula que está girando. Cuando queremos expresarlo en forma escalar, pues hay que multiplicar la medida del radio por la masa de la partícula y por la velocidad lineal. Eso cuando queremos encontrar el módulo de lo que llamamos cantidad de movimiento angular, pero de una partícula. Son fórmulas que tenemos que considerar. Ahora, hay una relación entre impulso y cantidad de movimiento lineal. Puede ser demostrado empezando por recordar la segunda ley de Newton, que recuerda la hemos siempre empleado. Fuerza igual masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Siendo la fuerza resultante, ¿no? Porque estamos hablando de que en un objeto no solamente puede aparecer una sola fuerza, sino varias fuerzas. Pero debemos calcular la fuerza resultante. Y eso equivale a la masa por la aceleración del movimiento. Segunda ley de Newton. Y como se demuestra ahí, el procedimiento puede llegar a establecerse que el impulso representa a la variación de la cantidad de movimiento lineal. Repito, impulso igual a la variación de la cantidad de movimiento lineal. En la imagen vemos una pelotita que choca contra una pared y cambia de dirección. Allí se puede notar claramente que la fuerza que actúa debe estar relacionada con la fuerza de choque con la pared, y eso hace que resulte una cantidad de movimiento y también está relacionado con el impulso que se da en el momento del choque. Por lo tanto, estos términos, impulso y cantidad de movimiento lineal, están relacionados con los choques de cuerpos, choque de autos, choque de esferas. En definitiva, choque entre dos o más cuerpos. Está relacionado entonces con las colisiones que se pueden dar en la naturaleza. Impulso y cantidad de movimiento. Una ley que se aplica a esto se llama ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Se puede definir como una ecuación que menciona que la cantidad de movimiento de un sistema se mantiene constante y a la vez puede expresarse como la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Como ven ustedes, está relacionado con choques. En la parte de la figura podemos darnos cuenta que hay fuerzas que actúan en el momento del choque, ¿verdad? Y entonces se puede dar el choque entre dos esferas y hay una fuerza de reacción en sentido contrario, después de darse pues el choque, ¿sí? Antes, durante y después del choque pues se puede establecer algunas magnitudes físicas de importancia y que pueden estar llenándonos de expectativas en el desarrollo de un problema. Conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Es lo que hablamos. Bueno,
Vamos a ver entonces algunos problemas hasta este momento. Aquí está diciéndome Justin Aguirre. Ya, listo. No hay problema. Vamos a entonces avanzar en la pizarra colocando algunos ejemplos deportivos, llamemos así, relacionados a impulso y cantidad de movimiento. Problemas referidos a impulso y cantidad de movimiento. Bien. Vamos a colocar por acá un primer ejemplo. Un objeto de 3 kilogramos inicia un movimiento de 4 metros por segundo. Y después 0,5 segundos su rapidez de 21 metros por segundo. Calcular literal A. Vamos a poner cantidad de movimiento inicial. Literal B. Cantidad de movimiento final. Literal C. Fuerza impulsiva. Fuerza impulsiva. Literal D. Aceleración. Y literal E. Variación de la energía cinética. Ya, para calentar los motores, como usted dice. Bueno, tengo aquí entonces un problema ideado para aplicar lo que hemos estado explicando. Entonces vamos a colocar por un lado datos. ¿Qué datos tendríamos? La masa, 3 kilogramos. Hay una rapidez inicial de 4 metros sobre segundos. Hay una rapidez final de 0,5 segundos. A ver, 21, perdón. Es 21 metros sobre segundo.
hay un tiempo de 0,5 segundos. Bueno, y ahí vienen las preguntas, ¿verdad? Estos serían los datos. Entonces tendríamos, si usted gusta, poner una figura. En una figura, usted tendría, por ejemplo, un objeto, puede ser una esferita, dos instancias. Entonces aquí hay una fuerza impulsiva, ¿no? Este sería la inicial. Esta sería la final. Y aquí actúa una fuerza impulsiva. Se entiende que está en movimiento, ¿no? Para que adquiera otra velocidad, tiene que actuar una fuerza que le impulse, ¿no? O sea, aumente la velocidad. Eso es impulso. Cuando dice toma impulso es porque usted va a arrancar con mayor velocidad o va a aumentar la velocidad. Muy bien, vamos a los cálculos. En los cálculos vamos a ir por literal, ¿no? Literal A, que me piden cantidad de movimiento inicial. Habíamos puesto la letra P para cantidad de movimiento. Como es inicial, le ponemos como subíndice la O el 0, ¿no? Y aquí sería el producto de la masa por la rapidez inicial. ¿Sí? Masa por rapidez inicial. Entonces la masa es 3 kilogramos y esto multiplicamos por 4 metros sobre segundo. Al hacer la operación, pues me daría 12 kilogramos metros sobre segundo. Quedaría expresado de esa manera. Entonces esto vendría a ser lo que llamamos cantidad de movimiento inicial. Muy bien. Ahora el literal B es cantidad de movimiento final. Entonces escribimos PF. PF es cantidad de movimiento final. Masa por la rapidez o velocidad final. Sería 3 kilogramos por la velocidad final 21 metros sobre segundos. Bueno, 3 por 21 sería 63 kilogramos metros sobre segundo. Y ahí tendríamos la respuesta ya de
el literal B, que nos pedían pues la cantidad de movimiento final. Bien, literal C, fuerza impulsiva. Vamos viendo a qué se refiere eso. Literal C. Es fuerza impulsiva, ¿no? Partimos de una relación que dice que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que fuerza por tiempo, que es el impulso, ¿verdad? Es igual a la masa por la variación de la rapidez o velocidad. Si aquí despejamos fuerza, tendríamos masa por la variación de la velocidad o rapidez sobre el tiempo, ¿no? Ahí estaría despejado. Bien. Al reemplazar, tendríamos la masa. ¿Cuánto valía la masa? De acuerdo a los datos, 3 kilogramos. 3 kilogramos. Por la variación de la velocidad. O sea, ¿cuánto varía la velocidad, verdad? A ver, la velocidad, si ustedes se dan cuenta, es 21 la final y 4 la inicial. ¿Cuánto varía? 4 y 21. Es una resta, ¿no? 21 menos 4. Es 21 menos 4. Es la variación. 21 menos 4 metros sobre segundos. Y todo esto sobre el tiempo, que creo que es 0,5 segundos. Revisemos a ver si es cierto. Sí, 0,5 segundos. Bueno, haga las operaciones y usted va a tener una respuesta, ¿no? 3 multiplicado por 17, que es la diferencia, dividido para 0,5. Me da 102. 102. Y aquí debe quedar Newton, porque la fuerza se mide en Newton, pero verifique que salga Newton. A esta altura ya del partido, ustedes deben manejar las unidades. Fuerza expresada siempre en Newton. Y así pues tenemos ya la respuesta al literal C. Ahora viene el literal D. A ver, literal D. Veamos qué significa el literal D o qué nos pedían. La aceleración. Segunda ley de Newton. Fuerza igual a la masa por la aceleración. Ley de Newton, ¿verdad? Despejamos aceleración y quedaría fuerza sobre la masa. Es decir, 102 Newton sobre la masa, que es 3 kilogramos. 3 kilogramos. Y entonces, al dividir 102 para 3, me da 34
metros sobre segundos cuadrados. Esta es una forma de calcular la aceleración, pero no es la única. También puede calcularla dividiendo la variación de velocidad para el tiempo. O sea, sería 21 menos 4, 17, dividido para 0,5. También debe darle lo mismo, 17 dividido para 0,5. O sea, variación de la velocidad para el tiempo. Bueno, y me quedaría el literal E. No sé si alcancemos todavía. Veamos si pasamos un minuto. A ver, variación de la energía cinética. Eso nos piden. Variación siempre se escribe con un triángulo, ¿verdad? De energía cinética. Esto es igual a 1/2 de la masa por la variación de velocidad. ¿Qué sería? A ver, 1/2 de la masa, aquí sería velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Puede sacarse el factor común, 1/2 de la masa, y quedaría velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. A ver, por asunto del tiempo, pues yo lo voy a hacer en calculadora nada más y poner la respuesta. Velocidad final al cuadrado sería 21 al cuadrado menos 4 al cuadrado sería 4 elevado al cuadrado. Me da 425 por la masa, que es 3, y eso dividido para 2. Entonces me da 637,5. Verifique, solamente estoy poniendo la respuesta. Joule. Aquí debe quedar Joule. Esta es la variación de la energía cinética. Y con eso, pues, dejamos culminado este ejercicio. Solo escribir la respuesta, pues los cálculos lo hice directamente en la calculadora. Hasta ahí, pues, este ejercicio y la clase.